Buenas a todos, hoy les traigo el segundo capítulo de esta historia, espero que les guste. Capítulo 2. Dédalo y el despertar del tiempo. Han pasado cientos de años desde que el niño falleció, como un ser humano normal murió de vejez, pero vivió una vida feliz después de la revelación. Fue fantástico presenciar eso, y ahora espero que sea igual presenciar esto. Un hombre anciano se encontraba sentado en un escritorio, dibujando con rapidez un plano de lo que parecían ser alas de aves de madera, terminando su trabajo una hora después de empezar para correr hacia donde estaba su aún bella, a pesar de la vejez que les llegaba, esposa, para abrazarla con poca fuerza para evitar lastimarla. Este era Dédalo, un amable anciano al que, como con todos los humanos, he visto crecer y aunque no lo sabe, me ha ayudado a avanzar con mis descubrimientos indirectamente. Gracias al niño de arena, aprendí a retroceder en el tiempo unos segundos, que fui aumentando conforme avanzaban los años hasta llegar al minuto. Ahora, con el tiempo las creencias de los humanos en dioses fueron haciendo que empiecen a surgir de verdad estos mismos, potenciados por las mismas personas y creando sus propios espacios para vivir lejos de los humanos o dioses de otros panteones como ellos lo llaman. Estos saben de mi existencia, no me pueden ver ni tocar como los humanos, pero sí sentir mi presencia cuando estoy a metros de ellos. Lo descubrí cuando el llamado dios de la guerra Ares intentó clavarme una lanza en el corazón por sentir mi presencia detrás de él. Me empezaron a llamar el observador, ser del tiempo, entre otros. Me perdí en mis pensamientos con estos dioses, centrándome nuevamente en Dédalo, observé cómo junto a su esposa empezaron a crear las alas. El anciano era conocido por haber ayudado a los dioses griegos a crear el laberinto, aunque él solo creó los planos y el dios Hefesto creó realmente el laberinto. Este llevó el nombre del que tuvo la idea. Gracias a su ayuda los dioses le hablan mucho y por algunos favores le daban materiales para sus creaciones. Luego de 9 días tratando de armar las alas, finalmente estaban hechas y listas para la primera prueba. Fueron rápidamente a la casa de su hijo a 3 casas de la suya. Cuando este los recibió, clara fue su sorpresa y mayor alegría al ver lo que sus padres tenían para él. El hombre, Ícaro, era un gran soldado muy conocido en su reino tanto por su padre como por ser un buen hombre que ayudaba a los más débiles cuando los veía en problemas. Era muy querido por todos y más que leal a su reino. Tenía una pequeña familia a la que cuidaba siempre y hacía feliz. Mas aún así, no era del todo feliz, quería cumplir un sueño que parecía imposible hasta ahora, quería volar por los aires como las aves que veía desde niño, y ese sueño parecía posible ahora con lo que sus padres tenían en sus brazos. Ícaro rápidamente abrazó a sus padres, casi llorando de la alegría que éste tenía. Al separarse de ellos, los dejó pasar para hablar un poco antes de probar las alas, aunque se notaba que ya quería hacerlo. El primer intento fue un error, las alas luego de segundos flotando a unos metros del suelo se detuvieron y no volvieron a funcionar, para tristeza de los 3. Mas eso no detuvo los intentos de Dédalo y su esposa para hacer realidad el sueño de su hijo. Ambos trabajaron durante un mes entero, creando nuevas alas y fallando en algunas cosas, hasta que finalmente crearon una que funcionaba perfectamente. Cuando Ícaro la probó, finalmente puedo decir que fue el hombre más feliz de esta época. Estuvo durante días volando por el reino entero junto a su hijo. El invento llamó la atención del rey, mas este fue ignorado cuando le pidió personalmente que le dé los planos del invento para que se cree en masa para los soldados del reino. Dédalo no quería guerras, hacer más fuerte a un reino u otro, solo quería la felicidad de su hijo. El rey por su parte, no pudo hacer nada cuando el dios Hefesto y su hermana, la diosa Atena, aparecieron ante Dédalo para llevarse los planos para mantenerlos a salvo de la destructiva humanidad y sus guerras. Puesto que era un invento único en este momento, y dieron su permiso para que Ícaros lo use toda su vida junto a su familia. Por desgracia, la felicidad no duró mucho. El hombre un día se propuso probar qué tan lejos puede volar, viendo cómo se acercaba el carro solar del dios Apolo que para su desgracia pasaba por ahí en un mal momento. Intenté hacer algo para detenerlo nuevamente, y por accidente detuve el tiempo tanto para el humano como para el dios que pareció sentir mi presencia al lado del carro porque estaba mirando en mi dirección aunque no podía verme a mí.
No pude hacer nada, intenté moverlo, pero solo lo atravesaba, intenté retroceder en el tiempo, pero al hacerlo, a pesar de que el tiempo se mantuvo detenido, seguía sin poder hacer nada. Al pasar 6 segundos, el tiempo volvió a correr, y a pesar de todo, luego de 1 minuto y 3 segundos, finalmente presencié lo inevitable. Ícaro chocó con el carro solar. Antes de ir con él, decidí sentarme a ver qué diría Apolo, quien no pareció darse cuenta del choque. El dios simplemente habló de cómo seguía consciente a pesar de que el tiempo se detuvo y luego retrocedió, comprendiendo que fui yo el culpable de esto. Una vez escuchado su deducción, pareció notar mi presencia, por lo que bajé a ver al hombre. Al mirar hacia arriba noté que Apolo también bajaba, aunque sin su coche y de una manera transparente. Al ver al caído, noté por su expresión que se dio cuenta de lo ocurrido y el por qué estaba aquí. El dios rubio levantó al hombre en sus brazos y lo llevó consigo por el cielo hasta llegar a su hogar, el Olimpo. Allí vi como el dios pidió que le hagan una estatua a Ícaro en un costado de su templo para recordar y enmendar un poco de su error. Helios hace poco le empezó a enseñar sus habilidades para que sea el nuevo conductor del sol, pero aún no le enseñaba a ver todo al mismo tiempo, por lo que no pudo ver al joven mortal que estaba por chocarse contra él. Una vez hecho eso, llevó al chico personalmente al inframundo para pedirle a su tío que lo deje estar en los Campos Elíseos junto a su familia el resto de la eternidad a cambio de varios favores. Cuando se le preguntó por qué hacía tanto por un simple mortal, este respondió que a pesar de ser eso, para él la vida de los humanos es más especial que las suyas propias, porque a pesar de que ellos los crearon, son mortales, sus vidas son efímeras, demasiado cortas, pero a la vez hermosas como lo que, según él menciona que habrá en el futuro, son fuegos artificiales. No sé qué son esas cosas, pero si las compara con la belleza de la vida humana espero que sean creadas rápidamente para verlos. Apolo continuó, diciendo que sus vidas eran más valiosas que la de los seres como ellos. Precisamente por eso, cuando se iban en los vivos al menos dejaban la más mínima huella, ya sea mala o buena, eran capaces de crecer como personas, y al juntarse eran seres imparables, y potenciados por las emociones y sentimientos los hacían hacer cosas increíbles que ellos no podrían. Por eso se lamentaba haber acabado, indirectamente, con una antes de tiempo. Por lo menos pudo vivir su último sueño antes de morir, a pesar de su corta vida. Al terminar de hablar con Hades, este asintió con la cabeza sonriendo en señal de que esa era la respuesta que quería. Una vez hecho todo, volví al mundo humano, notando que el cuerpo que Apolo se llevó era el alma inconsciente de Ícaro, y que el cuerpo real estaba aún tirado a pesar del tiempo que pasó. Me quedé junto a él, presenciando cómo en otras partes del mundo otros humanos cumplían sus sueños, nacían o morían. Las palabras de Apolo me enseñaron cosas que antes no había visto. Empecé a apreciar más la vida de los humanos como lo hacen él y Hades. Cuando Dédalo y su familia encontraron finalmente el cuerpo fallecido de Ícaros, hubo un sentimiento de tristeza y horror en el aire por días. A pesar de que no me veían, sentían o escuchaban, me quedé con ellos por los días hasta que lo superaron con el tiempo. Muchos años después, finalmente falleció la esposa de Dédalo y pocos años después, él la acompañó a los Campos Elíseos para volver a estar con su amado hijo. Mientras el hijo de Ícaro creció con las historias de su abuelo y su padre que eran contadas por todo el reino y su madre, provocando que el niño quiera volar como alguna vez lo hizo con su padre, pero aprendieron la lección de no volar tan alto. Para los humanos, la historia de Ícaro, aquel que voló muy cerca del sol, se convirtió en un mito que enseñaba a no perseguir tus sueños tan ciegamente, o a perseguir un amor del mismo modo, depende quién lo escuche. Para mí, él no me enseñó nada, pero su padre, Dédalo, me enseñó que el amor de un padre también es fuerte, tanto como el de una madre, esforzándose junto a su esposa a pesar de su edad, para cumplir los sueños de su hijo y hacerlo feliz. Eso es algo que pocas veces he visto, pero que siempre mantendré en mi memoria. Por otro lado, Apolo me enseñó a apreciar más de lo que ya lo hacía a los humanos, y tratar de salvar a Ícaro ayudó a que aprenda otra habilidad.
Ver esto me hizo darme cuenta que no tenía ninguna razón para existir, por lo que ya me propuse una, ser visible y escuchado aunque me tome tiempo, fin, y bueno, ese es el final del segundo capítulo, espero que les haya gustado y sí, cambié muchas cosas del mito creo, pero tomen en cuenta que el mito varía dependiendo quién lo diga y dónde se encuentre. Por lo que aquí esta sería la historia real de lo que pasó, que fue cambiando conforme avanzaba el tiempo hasta ser el mito actual. Los dioses son creaciones de las mentes humanas, lo tomé de entrevista a Dios de Alan, me dio esa idea para darle un origen a todos, el que muchas personas crean en un mismo, como lo sería Zeus haría que ese exista, por lo que sí, habrán muchas versiones del dios bíblico que existen por las diferentes religiones. Pero no intervendrán ni aparecerán, simplemente existen, así como posiblemente exista uno de ellos pero no interviene en nuestras vidas. Olvidé mencionarlo en el primer capítulo, pero también tengo unas cuentas de Twitter, Instagram y Facebook llamadas Kairos Theos. Allí subo imágenes y adeptubers, aunque últimamente solo subí de Raccoon por las funas que hubieron en Owozu que causaron que los modelos de las otras sean borrados, y hay varias que están en contra o les incomodan ese tipo de imágenes por lo que no intenté otra hasta hoy. Así que en próximas semanas subiré de otras tubers aparte de Raccoon.